luego me la adelantó y no le pude decir que no, porque no tenía ya otra opción y yo necesito definiciones, así que tampoco la pude postergar. Les quiero decir solo 2 o 3 cositas y después los dejo trabajando con Sofía, con Guille, con Susana, que además son quienes están más en tema, más a cargo del proceso realmente. Nosotros empezamos este curso, nos convocaron con Sofi, veníamos con un curso de tutorías, veníamos en forma individual, trabajando, no pertenecíamos a ninguna institución. Nos convocaron para redefinir ese curso y hablamos de la función tutorial en tiempos de pandemia, que ya no sé si vamos a tener que seguir hablando de pandemia, pospandemia, excepcionalidad. Bueno, la verdad que lo hemos hecho y de hecho el curso actual, ustedes han leído las clases y tiene algo de función tutorial, pero un poco se fue desplazando ese eje y ese concepto de función tutorial que no le compete exclusivamente a las tutorías, sino a al equipo docente en su conjunto, se fue haciendo cada vez un poco más elástico aún. La verdad que está bien que sea así. El año pasado, a fines de año, comencé a coordinar el área de convivencia escolar del Ministerio nuevamente. En esa oportunidad nos propusieron que el curso quedara amparado bajo el programa. La verdad que mi pregunta fue, ¿a ellos les conviene o no les conviene? Y me dijeron, les conviene, porque en este momento no hay ningún curso que no esté amparado por algún programa. De hecho, alguna vez Pía Prugo, que no está en este momento, había dicho que los cursos eran todos programas, universidades, más el nuestro, que era el único que estaba en forma individual. Así que bueno, lo aceptamos, y lo aceptamos a total ganas y conciencia y con la total sintonía de trabajo que tenemos y con el acuerdo con el enfoque conceptual de los contenidos. 4 de las clases, las 2 últimas, son las que claramente tienen que ver con los temas que nosotros trabajamos desde el área, las 2 primeras no tanto. Igualmente, Sofi, sé que están haciendo una revisión de los contenidos, que además de la inquietud y la cuestión de mejorar cada vez, en estos temas es imposible no hacerlo, porque los problemas van variando. Claramente, la situación es dinámica, los problemas de convivencia hoy son otros en las aulas. El otro día hablaba con una maestra de inicial y decía que extrañaba a los chicos amontonados y, digamos, tal vez son menos ruidosos los problemas, pero eso no quiere decir que no los haya. Claramente los hay, y aquí hay algo que sí creo que permanece, porque los problemas van cambiando, ¿no? Teníamos desde la afectación del vínculo, y la falta del cuerpo, la falta de la presencia física, luego las burbujas, hoy en día ya creo que ni las burbujas, ¿no? Las burbujas y los problemas que generaban, no sé, de quien se sentía excluido de la burbuja, de quien se separaba de su amigo, su compañera, etcétera, etcétera. Las medidas sanitarias, ¿no? Que son necesarias, por cierto, pero no podemos desconocer que tienen efectos en la subjetividad y en el lazo, y toda la preocupación porque en la escuela no se traduzcan en medidas disciplinarias y de control de los cuerpos, ¿no? Con toda la tradición que la escuela tiene al respecto. Yo más de una vez me pregunté si no sé, ustedes, muchos son jóvenes, pero los que tienen mi edad, nosotros tomábamos distancia, ¿no? En la escuela, que era poner la mano en el hombro del compañero. Alguna vez me pregunté si esa medida habrá tenido un origen similar al de estos tiempos. Porque la verdad que para nosotros la pandemia es inédito, pero para la humanidad no la es. Entonces creo que son todos desafíos que van cambiando, pero hay muchas cosas que permanecen, y creo que lo que permanece es justamente la necesidad de la escuela de alojar el malestar, efecto de la pandemia. Me parece que esto no podemos desconocerlo, no podemos, la pandemia y las medidas sanitarias también, que sin lugar a dudas son necesarias, pero que no se puede desconocer que van a tener efectos y que incluso no podemos dimensionar en este momento, en la subjetividad y por qué no en el lazo, ¿no? Creo que vamos aventurando hipótesis,
A veces nos equivocamos, yo al principio de todo me pidieron que escriba algo y lo escribí y me acuerdo que estaba pensando, recién había llevado a mi nietito a la plaza y claro, cuando se acercaba otro pibe, la madre del otro pibe y yo salíamos corriendo cual si se acercara a un campo minado y la verdad que me equivoqué porque hoy en día creo que el tema es mucho más el negacionismo, lo ha sido después, que ese temor, ¿no?, al otro que se hace fuente de contagio. Pero creo que vamos pensando hipótesis en la medida en que las cosas acontecen y bueno, es un terreno a pensar y por eso este curso es sumamente fundamental. Creo que producto de la pandemia, la afectación del lazo, como les decía al principio, eh, la angustia por la pérdida o el miedo a la pérdida, la vulnerabilidad, ¿no?, de esta situación de pandemia, yo creo que reedita la vulnerabilidad, el desamparo, que si quieren es estructural del ser humano. La necesidad de construir una cultura del cuidado y de reinterpretar, por ejemplo, en las escuelas están hablando mucho de cómo reinterpretar los acuerdos de convivencia en clave de una cultura del cuidado, ¿no? Y no atenerse al protocolo, digamos, simplemente desde una lógica, como les decía hace un rato, disciplinaria. Otra cuestión que creo que es fundamental y que la clase 3, si no me equivoco, la trabaja, creo que estos tiempos, lo digo en criollo, todos nos hemos tachado la doble. Me parece que las expectativas todos hemos tenido que resignarlas, resignar proyectos, y me parece para las adultos, personas adultas, es una cosa, y para los pibes, los jóvenes, las y los adolescentes, sobre todo, creo que cuentan con menos recursos para tramitarlo. A mí me parece que también hay una función de la escuela fundamental, que es ofrecer expectativa de futuro, ¿no? Ofrecer la idea de porvenir, de que el porvenir existe y lo estamos construyendo entre todos. Bueno, son temas que están desarrollados en las clases, creo que van y vienen, no tenemos la certeza absoluta de nada, es muy importante que estemos abiertos a lo que está pasando. Nosotros ustedes tienen el texto desde el área de convivencia, a principio de año escribimos un texto que llamamos Que la distancia no nos impida estar cerca, es la frase de una docente, que me parece que está bueno ese juego de palabra que hace, ¿no?, con la distancia física y la cercanía subjetiva. De hecho, hay un psicoanalista español, que no sé si se conocen, se llama Miquel Basol, que él tituló una conferencia, Distanciamiento social, me olvidé ahora, pero cercanía subjetiva. Distanciamiento social, bueno, me olvidé el término exacto, pero esa era la idea, ¿no? Hacer este juego. Perla Salmanovich decía y Bea Greco decían en una conferencia que se puede estar presente físicamente sin estar presente, como así al revés, se puede estar presente sin presencia física. Bueno, ahí es todo un tema y que creo que Sofi justamente desarrolló en la clase 3, que corrió mucho el texto por cuenta de ella, que es en qué consiste esa trama, ¿no? Que sostiene, que es la escuela. Bueno, creo que quedó claro en estos tiempos que la escuela es una organizadora del lazo social. Las chicas y los chicos están volviendo a las escuelas. Creo que es sumamente fundamental acompañar en este proceso los equipos de convivencia en general, porque cada provincia tiene un equipo de convivencia, que muchos de ellos han sido cursantes en el primer cuatrimestre, y el otro día en reunión les preguntamos si les encantó el curso, así que lo recomendaron, van a seguir teniendo equipos. Están preocupados por estos temas, sobre todo porque les viene la demanda de acompañar a las escuelas en relación con estas temáticas. Así que me parece que es muy importante este espacio. Nosotros siempre, la idea es también un trato de espacio y de intercambio entre profesionales, ¿no? Cada una desde su lugar, pero somos todos profesionales. Y es mucho también lo que las mismas escuelas nos van enseñando, ¿no? Así que, bueno, les auguro, me quedo un ratito más ahora, pero les auguro lo mejor para esta etapa. Constantemente van cambiando los desafíos, constantemente van cambiando las preguntas, pero sí vuelvo a decir que creo que es fundamental que podamos
desde la escuela alojar los efectos de malestar y que cuando nos referimos a alojar los efectos de malestar, no sé si estoy diciendo una idea que ya la dije, perdón, no es solo hablar de lo que nos pasa, que también, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, no hay que forzar situaciones de hablar, pero puede ser necesario hablar claramente. Eh, pero también es ofrecer proyectos, ofrecer esperanza, ofrecer oportunidades para. Así que me parece que eso, bueno, espero que me irán teniendo al tanto. Yo siempre estoy a través de Sofi en contacto y sé lo que, más o menos por dónde van atravesando. Este, y bueno, eso, siempre con un gran, con un gran cariño al equipo, porque nos hemos conocido más, más internamente, pero a la vez me parece que es muy importante tener esta flexibilidad que ustedes tienen. ¿Se acuerdan la primera vez, cuando se inauguró el curso, que tuvimos una aluvión de docentes de inicial, que no era en absoluto la idea, pero que realmente modificó el texto, porque claramente, y más en este tema, hay un texto que es el de las clases, pero después hay otro texto que se va armando en cada aula, en cada foro, y creo que ahí es donde le tenemos que dar muchísima cabida a la experiencia de las y los docentes. Bueno, esto es todo. Desde el área de convivencia les cuento rápido, estamos trabajando en algunas otras acciones. Tenemos el otro curso al que se han pasado algunos colegas, que es de violencias en las escuelas. Este, tenemos Estamos en este momento elaborando o tratando de elaborar un videojuego con los vínculos en los entornos digitales. Digo tratando porque nosotros estamos reentusiastas, pero el equipo de videojuegos tiene siempre que hacer el videojuego para la efeméride de Belgrano, esto, lo otro, de Güemes, y nosotros estamos en prioridad casi última. Pero bueno, espero que lo tengamos pronto listo. Y iniciamos un ciclo para reflexionar sobre la intervención a partir de una lectura de las subjetividades de la época, que lo va a coordinar Beatriz Greco, que Beatriz coordinó, fue compañera mía mucho tiempo. Ella coordinaba los equipos de orientación en las escuelas, se fue casi al mismo tiempo que yo, así que la verdad que me alegra muchísimo que vuelva, y la verdad que se nos inscribieron 700 referentes o personas de los equipos. Creo que hay mucha necesidad de acompañar en estas temáticas. Tenemos dos proyectos más que se los cuento y les dejo el tiempo a ustedes. Uno que estamos trabajando con el Ministerio de Mujeres y ESI en un curso virtual sobre la ESI como herramienta para prevención de la violencia de género, y estamos trabajando con esos actores más educar en la producción de una serie de videos también con esta temática, la serie se llama La convivencia desde una perspectiva de género. Bueno, tenemos otras acciones, pero esas son más o menos las centrales. Les deseo lo mejor de lo mejor para esta edición. Me quedo 10 minutitos más para escucharlas. Y les hago una aclaración por las dudas, que lo hablamos recién con Sofi. A quienes han ingresado nuevos, saben que hay un mecanismo de validación, que Sofi insistió muchísimo, me consta porque me copian los mensajes, pero que nos contestan que van a validar a esos contratos, eh, nada, cuando lleguen al área correspondiente. No nos pueden decir ahora. De todos modos, lo que queremos decirles, no se asusten, no se preocupen, eso es solo en caso de que haya una incompatibilidad, y esa incompatibilidad sería solo en el caso de que haya algún contrato en otras áreas del Estado, que entiendo, no lo sé bien, que es del Estado Nacional. De hecho, yo soy empleada de planta de ciudad y nunca me saltó ninguna incompatibilidad. Creo que con las ciudades, las jurisdicciones no se cruzan, pero tampoco lo quiero averiguar porque la Infod se ha puesto cada vez más estricto con esas cosas, injustamente, innecesariamente, en mi criterio. Bueno, todas y todos los que están acá tienen muchísima experiencia. Algunas personas son cuadros y ocupan lugares claves en lo que es el desarrollo de las tutorías y la función tutorial, como Marta, que coordina fortalecimiento, Nora, que coordina escuela de maestros, bueno, no está Ana Julia, pero coordina bacimientos. Bueno, la verdad que muchos de ustedes tienen
un saber muy, muy específico, realmente están todas y todos están pensadas desde ese criterio. Y quien no lo tiene en relación a la función tutorial, lo tiene en relación a otras temáticas que claramente nos interesa que estén presentes, porque también es un curso que requiere un enfoque intersectorial e interdisciplinario. Así que nada, me quedo unos minutitos más, Sofi, de verdad les deseo lo mejor. Cuentan con el equipo y si hace falta cuentan con el área también. eh, y, y bueno, nos iremos viendo. Y después me contarán, porque a nosotros también nos viene muy, muy bien ir construyendo ese saber acerca de cuáles son las problemáticas que van planteando los docentes, para poder justamente cumplir con nuestra función desde el área de convivencia, que es acompañar en nuestro caso a los equipos técnicos de las provincias, que a su vez acompañan a los docentes. Así que muchas gracias y buen inicio. Buenísimo. Gracias, Dani. Bueno, mi idea era que hagamos un breve recorrido por ideas, conceptos principales, escuchar un poco a las tutoras que estuvieron en las últimas cohortes para que las tutoras que se suman puedan conocer la experiencia y después que intercambiemos con Guillermo y Susana como cosas importantes de organización de nuestro equipo. Pero bueno, antes de arrancar, sobre todo quería agradecer, bueno, a Ana por la confianza, no solo en mí, sino en todos nosotros, en todo el equipo, al Infod que sigue reeditando este curso, que evidentemente es muy potente. La verdad es que es un curso que fue escrito en un momento histórico muy particular, fue escrito en el mismo momento que sucedía y como dice Ana, bueno, el distanciamiento respecto de los eventos a veces lleva a dificultades de pensar, ¿no? Pero aún así estamos todo el tiempo pensando entre todos, todas, revisando. De hecho, esta tercera edición trae un tema nuevo a trabajar que muy amorosamente y agudamente una de las tutoras, Daniela, comentó que ya estando en la tercera edición era interesante que pensemos las emociones en la escuela, y porque muchos de los docentes que se inscriben en nuestros cursos traían actividades que tenían que ver con pensar las emociones, entonces darle un nivel más de complejidad y de problematización a cómo se hace eso. Así que bueno, es un poco una construcción colectiva. Hago una mini presentación de los conceptos. Quiero ser breve, así nos damos tiempo a conversar. Ahí comparto. ¿Se ve bien? Perfecto, Sofi. Buenísimo, porque Sí, no, perfecto. claro, Sí, Sofi, sí. buenísimo. Bien. Bueno, esto es un poco refrescar para las nuevas personas que se incorporan, también para estar todos en tema de qué es lo primordial o cuáles son las ideas que insisten, cuál es la idea directriz que atraviesa nuestro curso, que tiene que ver con lograr que las y los docentes que eligen tener nuestro curso puedan formar una mirada integral, ¿no? Que tenga en cuenta las condiciones objetivas y subjetivas en las cuales los adolescentes y los jóvenes transitan en este momento tan particular que, bueno, sigue siendo de pandemia, pero tiene como toda esta dinámica de distintas formas de hacer escuela. Nosotras arrancamos la primera edición en pleno momento de distanciamiento y ahora nos vamos a encontrar con docentes que tienen a sus estudiantes en la escuela, pero que puede ocurrir que algo de eso se tenga que integrar con lo virtual en el caso de, bueno, posibles contagios. Así que estamos como pensando, me parece que es interesante esta idea de acompañar a los que acompañan, ¿no? Digo, hay algo ahí interesante y que es armar un espacio de pensamiento conjunto en ese sentido y poder distanciarse un poquito de las prácticas para pensar cómo intervenir. Bueno, las clases, como habrán visto y ya conocen las que estuvieron, son 4. La diferencia en esta edición, me parece que es una diferencia interesante, es que vamos a darnos un tiempito más entre clase y clase. Cada clase va a tener 15 días, o sea, publicamos, damos 15 días y seguimos con la siguiente.
es interesante, fue diferente en cada edición, en algunas solapamos la 1 y la 2, en la última edición fuimos un poco rápido, creemos que esta decisión que tomamos con Guille y con Susi va a estar buena para poder dar tiempo a cada mapa conceptual. Bueno, entonces la idea es que pensemos con los docentes qué es la función tutorial, que como decía Ana recién, tiene que ver con algo que excede a la figura del tutor o del preceptor, sino que le compete a todos los adultos en una escuela, y pensarlo desde un lugar de complejidad, ¿no? De cómo acompañar a estos estudiantes en esta intersección entre distintas dimensiones que las vamos trabajando clase a clase, pero que acá, como dice este grafiquito, están todo el tiempo mezcladas, ¿no? Pensar cómo acompañar en relación a lo académico, cómo acompañar en relación a los vínculos y a la perspectiva de derechos. Acá puse brevemente como algunas ideas que para mí son bastante interesantes que puedan aparecer en estos textos que cada aula arma. Ahora después las escucho ustedes para que me cuenten en cuál piensan que se profundizaron más, cuál piensan que hubo más dificultad de trabajar. En principio, algo interesante. Perdón, Sí. Sofi, no está pasando la presentación. Estamos en la misma filmina, porque me parece que vos habías avanzado, ¿no? Sí, avancé bastante, de hecho. Gracias por avisar. Qué raro. ¿En cuál están? ¿En la primera? Sí, al menos, no sé si solamente yo, pero me Ahora, había quedado como con ahora la se ve la portada. segunda, Sofi. Claro, bueno. Sí, la segunda. Estaba, bueno, hablando del espíritu y del objetivo que atraviesa el curso en relación a la mirada integral. Después había puesto esto de las 4 clases que van a estar distanciadas cada 15 días. ¿Se siguen pasando o no? Sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, bárbaro. Estábamos pensando en la complejidad de pensar el acompañamiento a las trayectorias en torno a estas dimensiones de análisis, que cada clase trabaja una de ellas. Para llegar acá, estaba en esta diapo, que tiene que ver con las ideas principales que yo particularmente resalté, pero que vuelvo, me gustaría que ustedes puedan decirme, bueno, en cuál hubo más profundidad, cuál menos, cuál costó más dificultad. En relación a estas ideas, me parece que una interesante e importante es, en principio, ponerlos a pensar que el modo de abordaje del acompañamiento tiene que ser desde un enfoque institucional, tiene que ser pensado con otros, que va más allá de la voluntad de alguno del docente de hacer alguna actividad, sino de pensar estrategias institucionales en el medio de un contexto tan particular y ver de esa manera cómo armar ese entramado, ¿no? Este concepto lo trabajamos profundamente en la clase 1, que es pensar, bueno, de qué modo se acompañan las trayectorias y que este acompañamiento no es solamente individual, sino que también todo el tiempo revisa cuáles son nuestras condiciones institucionales para garantizar estos acompañamientos, ¿no? Después trabajamos esta idea de la agenda, de la función tutorial, la necesidad de la planificación, de que muchas veces uno interviene desde una situación emergente o de la urgencia, pero que es interesante que haya cierta anticipación sobre posibles temas a tratar. Por ejemplo, no sé, si pensáramos en el 2020, un primer año que hizo toda su trayectoria de manera virtual, se encuentra en segundo conociéndose, después de haber tenido todo un año de esa manera, y en ese sentido uno desde la agenda, desde la función tutorial, podría anticipar qué tipo de actividades podrían ayudar a estos chicos y chicas que se conocieron, pero se conocieron virtualmente. Y en ese sentido, propiciar que los docentes y las docentes que hacen nuestro curso tengan esta mirada anticipatoria y de enfoque preventivo, ¿no? de sus propias acciones. Y en ese sentido también revisar el lugar del adulto en la escuela, revisar cuál es su función, tanto en el proceso de aprendizaje como de subjetivación. Acá está nuestra idea
bien importante de la clase 3, que la escuela no es solamente transmisión de contenidos, sino también un escenario de despliegue de experiencias de subjetivación, y en ese sentido quizás no es solamente brindar un contenido de lengua, sino también pensar una experiencia que al mismo tiempo aprendan ese contenido, pero que redunde en poder empezar a contar una historia, su propia historia. En esto, lo decimos siempre, cada una de ustedes tienen trayectorias inmensas en distintas áreas de especificidad, y cada una le va a dar su estilo personal. Son muy distintos el de este equipo, y eso lo valoramos y está bueno y nos interesa que sea así. Hay algunas de ustedes que utilizan mucho el arte para pensar, o que comparten otro tipo de experiencias o videitos. Todo eso nos parece y proponemos que sea así, porque reconocemos que somos un equipo heterogéneo con distintas perspectivas, y que es interesante aprender inclusive de nosotros mismos, ¿no? Por eso tenemos tan potente este espacio de pensar en la sala de profesores cómo van sucediendo cada aula en particular y qué estrategia le sirvió a alguna de ustedes y puede servirle a las otras. Más ahora que se suma al equipo personas nuevas, eso también va a ser interesante. Bueno, también trabajamos fundamentalmente la noción de otro. Es una noción que se aprende, que es contenido, que tiene que ver con pensar no solamente la forma de vincularse con los adultos, sino también de propiciar vínculos entre ellos y cómo pensamos eso. También insiste mucho en muchas de las clases esta idea de interpelar los intereses de los estudiantes, generar participación activa desde las distintas clases, con cada una con su eje de trabajo, va marcando un direccionamiento hacia que no es sin generar participación en los y las estudiantes que se pueden promover determinadas transformaciones, ¿no? Desde que la participación es un derecho y que se lo tenemos que garantizar, a que muchas de las cuestiones y actividades que se pueden proponer, los propios adolescentes o jóvenes pueden formar parte de sus procesos de creación. Entonces, eso también es una idea que promovemos o intentamos promover, que lo puedan vislumbrar los adultos. Y en ese sentido, poder repensar las formas de organización de la escuela. Estamos en un tiempo tan diferente que requiere todo el tiempo estar pensando formas distintas de organizar el tiempo, el espacio, los modos de agrupación, cómo se van a armar o no armar determinadas actividades. Me parece que estas son algunas de las ideas que insisten a lo largo de las distintas clases, por lo menos son las que prioricé yo, pero me interesaba escucharlas en torno a... Puse acá ejes como para que tengamos un debate relativamente organizado, pero escuchar a la experiencia de las tutoras para pensar, por ejemplo, qué conceptos y qué textos fueron los mejores recibidos por los cursantes para ustedes, cuáles fueron las preguntas que más insistieron. ¿Qué conceptos ustedes vieron que tuvieron que estar trabajando muchísimo? O cuáles presentaron mayores dificultades, y después en qué consiste para cada una la tarea esta de tutorear, y cómo la vivieron desde sus experiencias. Me parece interesante que hagamos esto para que volvamos a ponernos de acuerdo y para que las tutoras que se suman escuchen realmente la experiencia de las que ya tienen experiencia en esto, digamos. No sé si alguna quiere comentar en relación al primer eje, que tiene que ver con cuáles fueron los conceptos mejores recibidos para ustedes. O, bueno, el eje que les parezca. O los más difíciles, los que presentaron mayor complejidad, los que les llevó más tiempo profundizar. Una de las cuestiones, hola, yo les cuento que yo vengo de primaria en realidad, o sea, toda mi trayectoria es en primaria, entonces una de las cosas que
que vi que tenían más dificultad no era el tema del rol tutorial. En algunos casos sí, pero en otros como que lo seguían, ¿no? En caso de los profesores de secundario, así como que lo seguían como asociando al tutor solamente, como que les cuesta, en algunos casos, no en todos, ¿no? Pero como que quedaba todavía muy agarrado al tutor, ¿no? Y que como que estas propuestas, las actividades, todo siempre como quedaban muy centradas en el tutor y cuesta como asumir este rol tutorial en tanto profesor y en tanto acompañar a los alumnos y a las alumnas, ¿no? Como que eso fue una de las dificultades que fui notando en los distintos, ¿no? Creo que en el último fue un poco menos, sí, pero me parece que era... y otra cosa es el tema del trabajo en equipo. El trabajo en equipo tanto como profesor, como docentes, y hacia sus alumnos, ¿sí? Como en la institución y hacer las propuestas de trabajo en equipo, o sea, el tema del trabajo en equipo desde los distintos lugares. Como alumnos de este curso, también creo que si bien se fue logrando la propuesta de hacer el trabajo grupal, pero el trabajo en equipo institucional, ¿sí? Y el trabajo en equipo hacia sus alumnos. Sí, sí, me parece que... bueno, Nora, dale, sí, súmate. Hola, buenas tardes a todas, a Guille. Sí, a mí me parece que hay como una primera apreciación de que parece que se entiende, ¿no? Parece que se capta la profundidad de la temática y después, por ejemplo, cuando se quiere traducir en la consigna y ver desde qué lugar, no sé, a mí me sigue llamando la atención que aparezcan palabras como solucionar, palabras que hablan de algo más, ¿no? Algo que se cuela ahí y que habla de una tarea muy en soledad, ¿no? Yo me tengo que poner bajo la espalda mía, sobre mi espalda, perdón, resolver, solucionar, cambiar la situación. Y digo, bueno, ahí siempre me planteé cuál es la distancia del violín que tenemos, ¿no? Porque ¿cuál es el borde para deconstruir algo que por ahí al otro lo sostiene? ¡Wow! Ese siempre fue mi planteo en este espacio, por las características, porque hay que cuidar mucho el vínculo. Yo siento una cosa de mucho cuidado hacia el otro y de, bueno, cuando veo que eso pasa en la primera, ya me pasó estas dos veces, estas dos experiencias, intento ver si voy tirando alguna punta y recién me animo a señalar algo más contundente en la segunda o la tercera. Pero por ahí ya se fue y no está más. Y entonces digo, bueno, ahí se me genera siempre me parece genial tener acá el momento para pensarlo, ¿no? Pero me parece que es una palabra, una definición, una cuestión conceptual que aparentemente se entiende fácil al principio y después me doy cuenta que no, que hay que amasarla más y el uso de ciertas palabras, ¿no? Me hacen siempre ruido. Claro. Bueno, en mi caso, perdón, buenas tardes. ¿Qué tal, Chantal? ¿Cómo están? Bueno, me sumo a lo que dijo la primera tutora, que no la vi porque la tengo tapada. Laura. Laura. Laura, sí. Laura. Esto de la mirada integral y de, por ejemplo, presentar en respuesta a una consigna el que no haya un rol de tutor, ¿no? Nombrado en esa escuela. Entonces, cuesta un poco que cada profe, en el caso de que sean profes, puedan incorporar esto de tener otra mirada sobre los alumnos, ¿no? Y puedan, bueno, esto de que es una cuestión de todos, ¿no? El abordaje. Yo en mi caso que trabajo en inclusión, sí se ve una mirada, no es por tirar para el lado mío, pero sí se ve una mirada distinta en el caso de maestras de inclusión, por ejemplo, ¿no? Porque yo lo que vengo sintiendo, que eso se lo comenté en algún momento creo que a Susana, que el rol de inclusión, de seguimiento de los alumnos de inclusión, yo le encuentro muchas similitudes con el rol del tutor, ¿no? Hay un seguimiento tan de cerca, que muchas veces terminamos visibilizando situaciones que tienen que ver con todo el curso,
¿no? Cuando hablamos de un chico que queda por fuera, ¿no? Estas cuestiones, bueno, eso por un lado. Y algo que me parece un concepto que no, por lo menos en mis aulas, no se plasmó, en muy pocos casos, es el de la última clase, el concepto de los derechos, ¿no? Desde una perspectiva de derechos también cuesta bastante que los docentes puedan incorporarlo o trabajarlo de alguna manera, poder abordarlo. Yo lo vi muy poco en los trabajos finales que apareciera, por ejemplo. Sí, eso quizás pueda tener que ver con que es la última clase, ¿no? Y que También. se publica al mismo tiempo el trabajo final y terminan un poco dedicándole más tiempo a eso y no profundizando. Para las que se suman, les enviamos las clases y habrán visto que las distintas actividades van concatenadas y van hacia pensar el trabajo final. Y en ese sentido, bueno, el foro 4 tiene que ver con profundizar en torno a la actividad que propusieron, pero en relación a también la perspectiva de derechos. Sería esa nuestra oportunidad. El tema es cuántos llegan a Claro. participar en el cuarto. Sí, es muy distinto el docente, el cursante que pudo desde el primer día estar al día e ir siguiendo, ¿no? Que el que vino y te responde 3 clases juntas. Ahí se marca realmente una diferencia en cuanto a lo que logró incorporar, tanto en los foros, en las clases, o sea, ¿no? Está el que leyó todo junto y recién se suma por lo que sea, por diferentes razones, y el Sí. que pudo ir de a poco y vuelve a participar y Quizás está. podríamos, ¿no? En las primeras clases, como creo que lo hacemos, pero sobre todo potenciar y explicar que es un encuadre que es procesual y que necesariamente para llegar al final es necesario darle un tiempito a cada. Sobre todo por esto, porque al pensarlo concatenado, si uno logra hacer los distintos foros, ya llegar al trabajo final no es tan difícil. Como hacer más énfasis en esto de la construcción procesual de lo que tenemos ganas de que pensemos con ellos, ¿no? Está bueno eso que decís, Sofi, porque también creo que hay algo que por ahí, aunque esté en la unidad 4, todo el tema de los derechos, que coincido, que para mí hay algo que se hace un cuello de botella y si tienen que elegir, eligen el trabajo final. A mí lo que me pareció interesante en el segundo, desde el lado, desde mis aulas, fue traerlo yo desde las devoluciones al foro. Como ir trayéndolo de a poco, entonces al final, por más que no estaba como, el tema se veía al final, pero ya venía trayéndose lo de los derechos desde el principio, que lo hacemos por parte, pero me parece que es interesante hacer eso para que no sea que toda esa información ya al final, claro, están presionados porque hay que entregar el trabajo, digo nada, en una coyuntura que siempre es compleja porque siempre hay una corrida cuando uno tiene que entregar un trabajo y además vive y trabaja, y como que creo que algo de eso podría ser. Sí, sí, me parece que es una linda estrategia, ¿no? Digo, inclusive aunque no lo hayan visto, nosotros ir anticipando, ir vinculando. También, y esto que vos decías de anticipar el proceso, yo me acuerdo que yo tuve dos alumnos varones que entregaron el trabajo final a 3 días que había empezado el curso. No sé si se acuerdan. Entregaron el trabajo, empezó el curso y a los 3 días entregaron el trabajo final. No habían participado en ningún foro. Como, bueno, obviamente después empezaron a participar y uno que entregó el trabajo final después sin haber participado en nada, ¿no? Como que para el día jueves a las 4 de la tarde, de 4 a 4 y media. Quedó. Ah, sí. Yo tuve una. Sí, pobre. ¿Vos, Guille, por ser administrador, podés financiar o no? Parece que no. No, en realidad pienso que uno hace foco en ese proceso y como que redactamos un montón de cosas en función de pensar en ese proceso, pero bueno, creo que se pegue tanto con el trabajo final hace que algo se pierda ahí. Sí. Una cosa interesante que a mí me encanta es cómo a medida que va transitando, hola, ¿qué tal? Va transitando las clases, se van generando como más confianza y más intimidad dentro de las clases, y eso es súper lindo.
Yo trato de que no participen de manera inmediata en el foro, que puedan hacer una lectura pronta, profunda, y no una intervención pronta sin haber leído, porque siempre es mucho más interesante poder participar con la riqueza de esa lectura. Entonces, a veces los cursantes, para cumplir, en primeras instancias también intentan participar o escribir o comentar y no cruzan todo lo que se ofrece en las clases, que realmente es material súper lindo, sensible. En lo personal, llegan a la clase 3 como muy sensibilizados también, y ahí es donde se da como, bueno, yo creo que ahí ya se definen los que van a terminar, ¿no? Los que van a terminar el curso. Se da como, es lo que a mí me gusta pensar en ese equipo ampliado que constituimos para estos tutores, ¿no? Estos lugares donde empiezan a preguntar, ¿esto te parece bueno? O de cierta seguridad que necesitan también ir adquiriendo en su propio trabajo para llevar a las instituciones, porque a veces también hay mucha soledad en esas decisiones, ¿no? Y bueno, esto es como algo que es súper interesante de ir transitando alrededor de las clases. Me quedo con esto que decís, Daniela, de poder ir, Daniela, ¿no? De ir adelantando las actividades o los conceptos o haciendo cruces para que cuando lleguen esas clases, esas lecturas les sean, bueno, por lo menos, no sé si masticadas por nosotros, pero sí con ciertos conceptos puestos en valor también, para que la lectura o el ingreso a esa lectura también sea desde nosotros, ¿no? O con esas devoluciones nuestras, sí. Sí. Está buenísimo, que sea como, también es como una manera de que el tema cuaje en ese momento, pero que venga llevándose durante los previos, porque es un tema que está atravesando todo el tiempo, digamos. Ya la idea de pensar en acompañamiento, estamos pensando, o sea, los derechos están todo el tiempo ahí. Es como si fuera una cosa de meta taller, ir trabajando para que después en ese momento tengan el contenido que ya estuvieron viviendo, no esto que cuando uno contesta cada uno, como hay algo de todo eso. Sí, cuando invitas a ver la producción de tal o de cual, que entonces se pueden llevar, pueden ver, eso también está bueno. Sí, de hecho, por sugerencia de algunas de ustedes, tiene una leve modificación la clase 2 que tiene que ver con, además de participar contando una experiencia formativa, también relevar alguna que le haya parecido interesante previamente y poder hacerle alguna reflexión en torno a ello. Que me parece que son todas pequeñas modificaciones que apelan a, bueno, esto que decís, ¿no, Gaby? Que es repotente. Que haya conversación, que están en otro lado. Es tan laboriosa generar esa conversación en el foro, ¿no? Porque a veces entran, cumplen, escriben y se van, y no hay una lectura sobre las producciones de otros. Entonces, ese trabajo ahí también es muy laborioso y está bueno generarlo. Yo siempre digo, no se apuren, lean, después hay tiempo para escribir, y ahora sí, bueno, las clases son cada 15 días y demás, también eso da como un tiempo, ¿no? Como para poder adelantarlos en una nota, no sé, en el mismo foro o a través del mensajería interna, pero me parece que está bueno pensarlo, sí. Y otra cuestión que incorporamos también, también por sugerencia de Vero, me parece, que es que los grupos se intenten armar desde también la clase 2. Entonces, armar un foro y además un drive en donde ellos puedan ir ya poniéndose en contacto. Eso también. Sí, hola, ¿qué tal? Yo justo iba a plantear ese tema que me parece interesante, que tal vez podamos ir generando vínculos desde la primer clase, que se vayan conociendo o ir identificando si tenés algún colega de tu mismo área o del mismo nivel, como tener en cuenta de que después vas a hacer un trabajo grupal y para poder ir leyendo tal vez con atención o ir identificando por dónde querés ir, ¿no? Porque me parece que a veces llegan a la última clase y ahí empiezan a definir grupos y no tienen con quién, muchos quedan solos, se quedan solos, eso también el pasó. Colgado quedó ahí, después entró y quieren ya estar con todos. Sí, eso también pasó. Y después, bueno, algo que yo rescato un montón que a mí me encanta del curso es el tema del afecto, del encuentro, un poco lo que decía Gabriela. La verdad es que cuentan experiencias increíbles y entre ellos se valoran un montón también en este intercambio de lecturas de experiencias, así que la verdad
verdad es que es un curso muy lindo, que nos llevamos todos muchísima riqueza. Así que bueno, me parece una de las cosas más lindas del curso. Y en cuanto a lo que tal vez en mi experiencia falta un poco potenciar, que lo pienso siempre en estas 2 últimas experiencias que tuvimos, es la agenda. La agenda tutorial es un tema que queda medio siempre flojo, por lo menos en mi experiencia, y lo de los derechos que contaban las chicas también. Son temas que quedan ahí como un poco colgando, me parece que tal vez los podemos reforzar de alguna manera. Sí, yo sumando a Valeria esto del intercambio de experiencias, está bueno esto, yo lo que hago es en las intervenciones del foro es marcar un poco que está bueno para generar un banco de ideas, ¿no? Que uno lean entre todos, que se guarden lo que les gustó, las ideas del compañero que les pareció interesante, que se puede llegar a aplicar en su propio curso, ¿no? Con las modificaciones, porque bueno, uno también mira y dice, che, esto está buenísimo, yo he sacado un montón de ideas para implementar, y bueno, está bueno que sea así. Lo que no entendí es cómo es lo del Drive, o sea, el primer día se va a proponer un intercambio en un Drive, en un Google Drive. No, lo que vamos a hacer es, ¿te acordás que habíamos hecho un foro para la creación de grupos? Sí. Bueno, también va a aparecer ese foro en la clase 2, si no me equivoco, Guille, corregime si me equivoco, y ahí vamos a proponer un drive que cada docente va a tener con sus estudiantes de cada aula. Y ellos en ese drive es como un cuadro en donde va armando grupos de 5 personas. Entonces van a ir completando y va a ser más fácil porque en los ítems que tiene el cuadro tiene que ver con área, nivel, provincia. Ahí vamos a poder nosotros, perdón, Sofía, meter mano, ¿no? O sugerir. Tal cual, también podemos decir. ¿Por qué no vas con Juana, que son del mismo nivel, o porque trabajan en provincias distintas, o porque trabajan y puede ser la experiencia rica, digamos, puede ser porque por lo cercano, o porque también se puede aprender de lo diferente, ¿no? Sí. Cada cursante va a ir anotando, bueno eso. Nosotros anotamos. No, cada cursante. Se anota en el área que corresponde y el nivel. Y la provincia. Bien. Y eso desde la clase 2, teniendo en cuenta que vamos a tratar de alentar de que la mayoría de los trabajos sean grupales. ¿Eso fue, en sus aulas, hubieron muchos individuales o se logró formar grupo? Se formaron bastante, en el caso mío, y fueron trabajos muy ricos. Se logró un intercambio bastante bueno. También hubo cursantes que eso también, ¿no? Pasa que me mandaron un trabajo y no encontraba un cursante, y era otro aula, de otra tutora, ¿no? Esto también hay como que reforzarlo. El Drive quizás ayude a que se busquen ahí, ¿no? Y no en otro lado. Y si lo buscan en otro lado y nos avisan, porque quizás son colegas que comparten una problemática, y eso también puede ser valioso, que puedan aprovechar la instancia de este curso para trabajar sobre eso, que esa producción esté ligada a su propia realidad. Sofía, no sé cómo lo pensaron, si hay posibilidad de alojarlos, siendo distintos cursos, con la condición de que digan a qué curso pertenecen, o con qué tutores están, o demás, no sé. La idea va a seguir más. ¿Vos decís otro curso, otra de ustedes? Claro. Eso dificultó la evaluación. Porque sí, claro, ¿te acordás que primero lo probamos y estuvo buenísimo? A mí me pareció que fue interesantísimo lo que hicieron entre ustedes para lograr combinar, pero es mucho trabajo para ustedes mismas. Por eso nos encontrábamos, nos pasábamos las correcciones. Sí, a mí me pareció precioso lo que pasó, pero es un desafío, ¿no? Y requiere que se pongan de acuerdo, que aún en tiempos de corrección. Por eso tratamos de simplificar y decir que sea dentro de los cursantes de las propias aulas. Además, aunar criterios para corregir, una vez que uno ya conoce a sus alumnos, tiene una forma de ir llevándolos. Es un trabajo doble el de combinar con conciliar con otro tutor el criterio. Y no sé si aporta tanto, pero el hecho de trabajar en su institución o ser colegas de otro lado, ya de antemano, porque también agrega el que no se conozcan de antemano y que trabajen en conjunto en el curso. Las dos cosas valiosas. Entonces, yo no propiciaría nada a favor de que sea posible de otras comisiones, porque complica
y no, lo que aporta no compensa, porque de todos modos el trabajo grupal con una persona desconocida es muy rico también, o sea, se puede lograr un conocimiento de una perspectiva nueva. En cambio, con el colega ya se sabe cuáles son los acuerdos, etcétera. Están las dos cosas, pero para el tutor es muy complicado llegar a una evaluación certera. Ya se complica mucho con todas las cantidades a lo último, ¿no? Una cosa que tal vez sirve, porque yo coincido un poco con las dos, pero que lo decía Gabriela, que a veces, no sé, dos docentes se ponen a hacer un curso juntos y juntas porque viven en la misma ciudad, en el mismo pueblo, o en distintos, pero trabajan en conjunto por alguna razón. Es un poco interesante, porque también estos cursos habilitan a que se digan cosas que en otros contextos no se dicen, o habilitan tiempos que en la escuela no se dan para trabajar y decir cosas. En ese punto, ¿qué pasa? Perdón, una consulta. Si se divide quién corrige ese, como, bueno, no sé, como se le pasa el cuadro de cómo fue el desempeño de ese alumno a la tutora que, no sé, hasta una moneda, hasta coordinar si hay dos. Pero digo, me parece que pueden... Coincido con Yarmila que también es un desafío trabajar con gente desconocida, pero hay veces que yo siento que sí suma mucho trabajar con alguien con quien vos te anotás en un curso. Para mí, aparte es azaroso, no es que pueden elegir ir juntos. No. Se anotan cursos, vamos a hacer esto de informe y nada, van a distintas... Después pasa, de hecho lo hacen. Sí. O sea, no lo Para imponen. mí la alternativa intermediaria que podríamos hacer es propiciarles, dejarlas que lo hagan conjuntamente, pero que haya una leve diferencia, que cada una al final pueda poner una reflexión distinta. Entonces, cada tutora va a corregir eso, hecho en grupo, pero también la particularidad. Lo que hicimos el año pasado. Me parece que sí será el rol que tienen también. Y el año pasado hicimos eso. Creo que este cuatrimestre, pero fue nuestra forma de parece un montón. Sí. Pero sí hicimos eso, por lo menos en mi caso en una oportunidad sí. Yo creo que Yo acuerdo con las dos posturas, pero también aporto otra para pensar, que es pensar en nuestros límites también, cómo acompañamos esas trayectorias de estos cursantes y estas cursantes. Por ahí a algunos no se les complicó, a otros sí se les complicó mucho el que sean de distintas aulas. Entonces la decisión que tomemos, también contemplar cuáles son nuestros límites tutoreando las aulas, ¿no? Como para pensarlo también. Porque nos entusiasmamos con las ganas y los deseos, y llegado al final del curso, esas ganas y esos deseos se transforman en qué complicación, ¿no? ¿Por qué ha sucedido? Porque lo hemos compartido en otras evaluaciones. Para tenerlo presente, ahora que estamos como fresquitos y fresquitas saliendo al ruedo. Y porque ¿qué nos pasa, Marta, ¿no? nuestros tiempos no son los mismos. Exacto. Nuestros tiempos no son los mismos. Cuando sucedió el año pasado, esto de corregir entre las tutoras, sí, como dice Sofi, fue una experiencia muy rica. Nos contactamos con las otras tutoras, pero teníamos que ir esperándonos en cuanto a tiempos para ver la corrección que había hecho una, la que hace la otra. Y si venimos de un curso como el alocado anterior, de tantos tiempos, de seguir y acompañar tanto a los cursantes, yo creo que no vamos a llegar a hacerlo. Esperemos que este esté más tranquilo. Sí, seguramente la corrección de un trabajo entre tutoras así de distintas aulas, tal vez les va a llevar 5 veces más que un trabajo que a lo sumo que sean tutoras, que sean cursantes de distintas aulas, pero de la misma tutora, como fue este cuatrimestre pasado. Pero si no, me parece que se va a complicar. Sí, sí. Me parece que como dicen, se puede analizar desde distintas perspectivas y cada una puede ser interesante, pero creo que elegimos también cuidarlas a ustedes de unos tiempos que son complejos y el final nos agarra con mucho que corregir y por más de que puede estar muy interesante, creo que
vamos a continuar con lo mismo del cuatrimestre anterior, que es esto, ¿no? Por ahí habilitar que trabajen conjuntamente, pero después evaluar cada tutora. Está bueno. Sí, está bueno. Bueno, ¿alguna más que quiera Yo comentar estaba algo? pensando, ¿en algún momento existe alguna posibilidad de que nos podamos unir en algún foro general, aunque sea, no sé, técnico, pero todas las aulas como para también, porque siento a veces que somos como todos, estamos todos aislados y que sería interesante algún cruce de algo en algún momento. Pensaba, a veces hay experiencias muy interesantes de cursantes que nos comparten las compañeras tutoras, que tal vez podríamos replicarlas en otro aula y decir, miren, esto lo comenta un colega de otro aula, ¿qué les parece? ¿Qué opinan? No sé, me daba como eso a pensar ahora, ¿no? Que nosotras sí estamos todo el tiempo conectadas, pero entre ellos no, y muchos son compañeros porque se anotan juntos a hacer el curso, y entre ellos tal vez hasta hay grupos de WhatsApp, me comentaban, pero nosotros no nos enteramos de esos intercambios. Tal vez hacer un espacio, no sé si es posible técnicamente, pero de encuentro o de compartir al final. Absolutamente, mirá que son 3.000 docentes los que se anotan. Ah, claro, son como muchos. Pero bueno, no sé, me parece interesante tal vez hacer algo así en algún momento, o nosotras como intermediarias de vincular así alguna experiencia. Sí, eso está bueno, quizás hay que preguntar, ¿no? Porque no podemos copiar el posteo de un cursante y mandarlo a No, preguntar, claro. Pero sí, sería o tal vez también pensaba un espacio de dudas técnicas, que creo que antes teníamos, no sé, yo ya estoy mareada de hacer otro curso, pero había un espacio de dudas técnicas, porque a veces esas se mezclan entre los posteos pedagógicos, didácticos y de contenidos, y tal vez sería interesante tener como algo aparte para dudas de ese tipo. Sí, yo no recuerdo, Guille, vos que también estás hace mucho en el Infop, no recuerdo que haya un foro de dudas técnicas. O para lo que es certificados, cuando empiezan con esas preguntas del puntaje y todas esas cosas. No sé, en mi caso lo suelen mandar por mensajería interna esas preguntas, no las ponen en el foro. Pero sí, claro, bueno, ¿no? Sí, que haya una distinción. De haber tenido de dudas pero en generales. general cuando esas preguntas aparecen en los foros de Guillermo, de Susi, ellos van respondiendo a eso. Sí. Ir a soportes, que no podemos dar ninguna noticia sobre certificados nosotros, que eso es directamente desde el Info, digamos. Sí, en general eso, y después creo que está Guille en la hoja de ruta también, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, no recuerdo ahora. Sí, está todo ahí. Sí, de hecho, por ahí Gaby nos está dando el pie, Guille, para contar un poco, sobre todo, digo, las que ya están hace mucho saben cómo funciona, pero sí darnos el pie para contar un poco de las herramientas que tenemos y de los cambios, ¿no? que hicimos en alguna de ellas. Sí, ahí les comparto una imagen. ¿Ahí ven la pantalla? Bien. Sí, se ve. Bueno, para las chicas que se han sumado recientemente, yo soy Guille, y junto con Susana, nuevamente las acompañaremos desde la coordinación del curso. Nos van a tener que aguantar de nuevo. Como siempre, una vez que estén definidas la cantidad total de tutoras y aulas de cada una, vamos a armar 2 equipos, porque entonces es más fácil la comunicación en 2 equipos por separado para que no sean foros tan extensos. Trabajamos, o sea, hemos formado un equipo muy lindo de trabajo donde se comparten muchos logros, soluciones, problemas entre ustedes mismas. Y
Y para eso van a ver las chicas nuevas, sobre todo, las demás ya saben cómo trabajamos, pero se van a encontrar, además de las aulas en las que van a estar habilitadas como tutoras, van a ver que hay una sala de profesores, donde tenemos allí un par de foros, uno para cada equipo, y donde normalmente iremos orientándolas con recordatorios semanales, con punteos de los pasos a seguir con cada activación de clases y demás cuestiones que hacen al trabajo diario de las aulas. Contamos también con hojas de ruta para cada clase, donde está todo súper detallado. Y además van a tener también una planilla de seguimiento, como siempre, donde se va registrando todo lo que ocurre en las aulas. Para quienes son nuevas, les contamos que esa planilla de seguimiento es fundamental para nosotros, que esté permanentemente al día, ya que en distintos momentos del curso nos suelen pedir datos de cómo va el desarrollo del curso, y es el único instrumento que tenemos para recabar datos. A ver, esperen que me parece... Ahí está Romina, que me pedía entrar. Les decía, bueno, sobre esas planillas, en un principio seguramente nosotros les vamos a completar con Susana los datos de los cursantes, ya que es una tarea bastante engorrosa y que les quita mucho tiempo y problemas con el formato de texto cuando copian y pegan los datos y demás. Así que despreocúpense de ese tema, que nos encargamos nosotros. Preferimos más bien que en esos primeros días concentren mejor en el recibimiento a los y las cursantes con una cálida bienvenida. Si les pedimos, yo les voy a mostrar. Acá hay un modelo de la planilla en blanco. ¿La ven? Se ve, Guille. ¿Sí? Bien. Acá está esta primera parte, para las chicas que son nuevas. Es la parte con datos que les vamos a completar nosotros, con usuario, apellido, nombre, DNI, email. Y después hacia la derecha está lo que tienen que ir completando. Una cosa que les vamos a pedir con Susana: ustedes van a ver que en las columnitas de participó, si hacen clic, tienen sí y no. O sea, sí para cuando, por ejemplo, acá participó en el foro, colocan el sí. Cuando no participó, no hace falta que pongan el no. En realidad, debajo de la planilla hay unas fórmulas que van contando cuántos cursantes participaron del foro. Los no los cuenta, por eso les digo, con que completen el sí solamente en quienes participaron está bien. Pero lo que les pedimos es que en esta columnita de observaciones que hay al lado, que coloquen algo. ¿Por qué? Porque estas planillas, una vez que el curso termina, con el tiempo se dan de baja los cursantes de las aulas, y ante algún reclamo a futuro, el único instrumento que queda para hacer un seguimiento de alguien es mediante estas planillas. Yo les muestro acá de una planilla cualquiera del año pasado, dos formas, por ejemplo, de completarla. Puede ser, por ejemplo, como en este caso, una tutora que lo hacía un poco más escuetamente, pero al menos con que diga esto. Por ejemplo, acá, participó y como observación es muy buena intervención, o buena intervención, o no participa, cumple con la consigna, acá dialoga con los colegas. Es decir, algo que después, cuando llegue el momento final y hay algún reclamo, uno puede mirar hacia atrás en ese cursante y ver qué pasó, más o menos cómo fue su participación a lo largo del curso. Bien, después hacia el final así son todas las columnas de cada clase. Acá van a notar en la clase 2 que hemos agregado una columnita más, dice foro, grupo para trabajo final, cuando se empiecen a armar los grupos. Acá en esta columnita ustedes podrían llegar a colocar
o bien como pensábamos con Susana, colocar en un cursante el apellido de los otros que integren el grupo. Por ejemplo, bueno, acá no tenemos nombres todavía, pero supongamos Pérez, y ponen acá con González y García. Entonces, donde esté García van a poner con Pérez y González. ¿Se dan cuenta? O cualquier otro comentario que ustedes quieran hacer. Hacia el final de la planilla, tienen acá las columnas para el trabajo final, que también se autocompletan, o sea, eligen desde la flechita y ponen entregado, reentregar o no, que no entregó el trabajo. Calificación final, seleccionan de la lista que aparece desplegable la nota, y donde está la calificación final, acá van a notar que esto ya le dejamos configurado mediante fórmulas, que si por ejemplo acá elijo, o sea, se sacó un 3, automáticamente ya pone reprobado en color rojo. Si es N, aparece no ingresó automáticamente. Este no ingresó, no lo coloquen ustedes. Este lo vamos a completar con Susana cuando se corra el proceso 0 ingresos, que se llama, o proceso N, que es de las personas que a cierta fecha no han ingresado ni siquiera una vez al campus virtual. Esas personas entonces, en cierto momento, se les da de baja automáticamente desde el sistema. Y puede ocurrir también que algunas cursantes, se den la baja voluntariamente, que abandonen el curso porque no pueden cumplir o razones personales. Entonces, para eso acá hay una B larga de baja, que también se completa solo, y sobre el final, por ahí hay personas que sí ingresaron al menos una vez, pero nunca participaron de nada. Entonces, hay un NP de no participó, ¿sí? Si colocan un 7, por ejemplo, aparece el aprobado. Es decir, que esta columna se completa sola con lo que ustedes pongan acá. Y al final de la planilla, hay otra serie de fórmulas más que van totalizando cuántos hay de cada uno, ¿sí? O sea, tantos aprobados, tantos reprobados y demás. Y les va a salir acá cuántos faltan calificar aún. Bien, esto hace y una cosa más. La columna de desempeño final, si recuerdan, en la edición anterior nosotros habíamos armado con una serie de columnas a la derecha que digamos, totalizaban la cantidad de participaciones en foros, cómo habían andado, y armaba una especie de desempeño tentativo, como para que ustedes usaran a modo de inspiración, digamos. Pero había que personalizarlo. Y tuvimos problemas, algunos problemas, porque en algunos casos quedaron como estaban, en otros no, y nos han, o sea, siempre nos dice Gaby en todas las ediciones, el tema de hacerlo más cualitativo que cuantitativo ese desempeño final. Entonces, este año, para evitar confusiones o que queden algunas de esas devoluciones hechas por fórmulas, que son un poco más técnicas, con Susana hemos armado un documento con un montón de ejemplos de devoluciones, que abarcan desde un excelente, que tenga 10, 9, 7, para todas las notas, van a encontrar un par de ejemplos de devoluciones para que ustedes usen de inspiración en cada caso. Este tema, un pedido que les hacemos también, es que de esta planilla, que ven ustedes acá en la parte de abajo, está toda con fórmulas. De estas planillas se arman mediante otras fórmulas una planilla gigante que usamos nosotros para las estadísticas. Entonces el pedido es que por favor ustedes no vayan a eliminar, o sea, no eliminen a ningún cursante, ni eliminen filas ni columnas de las que ya están, ¿sí? Porque cualquier columna que se elimina, después en esa planilla gigante que yo les digo, dan error las fórmulas y hay que entrar a ver dónde falta una columna o planilla. Todo lo que sea ocultar
algún cursante por algún motivo, nos avisan a nosotros y con Susana tenemos acá una columna que son filtros. Ese encabezado de columnas que ven gris con unos triangulitos es porque desde ahí nosotros después podemos aplicar filtros y una vez que pase, por ejemplo, este proceso donde vamos a marcar con una N los que nunca ingresaron, los podemos ocultar. Fíjense, yo acá, por ejemplo, voy a marcar la columnita esta y voy a decir acá, le quito la tilde a las N y cuando le doy a aceptar, desapareció. ¿Ven? Sin embargo, no lo eliminó al cursante. Está oculto, pero me lo está contando igual en la fórmula final de abajo. ¿Se entiende? ¿Me escuchan? Sí, Sí, Susana. ¿Me escuchan? No sé si se quedó claro que ustedes van a tener que completar el desempeño elaborando ustedes esa devolución y en ese momento hay modelos a seguir que sirven de ejemplo. Ustedes los podrán personalizar teniendo en consideración lo que fueron anotando en cada uno de los comentarios que hicieron a lo largo de lo que fue ese cursante. ¿Se entiende lo que quiero decir? Los modelos sirven para que ustedes se puedan inspirar y puedan utilizarlo. A algunos le quedará perfecto para un cursante, pero habrá cursantes a los que ese modelo tendrán que agregarle alguna cosita, darle algo, completar, etc. ¿Sí? O sea que el desempeño en la planilla de seguimiento lo van a tener que hacer Susana, ustedes. si querés desactivar la cámara, a ver si se escucha mejor porque se entrecorta un poquito el sonido. Cuando ustedes terminan, nos avisan y nosotros entramos y chequeamos. ¿Por qué? Porque revisamos el formato, el tamaño de la letra, que no le falte puntos, que la ortografía esté correcta, que hayan puesto con mayúscula el nombre, etc. Y un detalle que lo hemos puesto también. Sí. Perfecto. Susana, a ver, por favor, repetí. Un detalle que lo hemos escrito en el documento, o sea que ustedes lo van a poder leer, les va a quedar bárbaro, no van a tener problema. Pero lo conversamos acá por si ustedes quieren aportar alguna idea. Y además para reforzar, por ejemplo, el caso de que el nombre del cursante tiene que ser el que ustedes usaron en el foro. Que el nombre que usen para el desempeño, para nombrar al cursante, tiene que ser el mismo que usaron en el foro. ¿Se entendió? ¿Hola? Sí, se cortó. Se escucha igual un poquito entrecortado. Sí, o sea, lo que se refiere Susi, ¿me escuchás? por si no se entendió bien, Susi se refiere a que, por ejemplo, si hay una, perfecto. una cursante que se llama María de Los Ángeles, pero en realidad en el foro le dicen Mari, entonces ustedes cuando hagan ese detalle de desempeño final, ponen Mari tuvo un excelente desempeño a lo largo del curso y demás, ¿se entiende? Cosa que se note que no, o sea, que la devolución está realmente pensada en ese tutor, o sea, que se lo tiene en cuenta tal cual como participó durante el curso. Genial. Bueno, igualmente todo esto lo vamos a conversar, van a ver las que se suman al equipo. Nosotros en la sala de profesores estamos a disposición, hay un foro de intercambio pedagógico en el cual vamos a cada una compartir cómo le está yendo en las aulas, pensar entre todas posibles formas de intervención o ver cómo interviene otra para tomarlo como inspiración. Digo, todo esto va a estar acompañado y estas cuestiones más de administrativas y técnicas también, ¿no? Y cualquier duda que vayan teniendo, cada una de las nuevas va a tener o a Guille o a Susana para poder consultarlas. Esto lo hemos mencionado ahora simplemente para que tengan una idea de cómo trabajamos, pero quédense tranquilas que
a lo largo del curso, cada semana nos tienen que soportar a nosotros en los foros con recordatorios, instructivos y demás. Yo tenía, perdón, una consulta. Dale. Que después de tantos años sí. Sí, Susi. Perdón. Perdón, porque si no me voy a olvidar. Sí, sí. Gaby pidió si podíamos poner las hojas de ruta en sitios. Sí. ¿Cómo en sitios? No, que dice Gaby que vieron que ustedes tienen cada uno un foro y van compartiendo las hojas de ruta. Gaby En vez de ponerlas en el foro, si podíamos subirlas poner en sitios las hojas de ruta. Sí, perdón, yo lo escribí en el chat, Guillermo, si era posible, porque a veces cuando se van poniendo las hojas de ruta en los foros, se van quedando abajo. Sí, lo que podemos, lo que vamos a hacer es generar una carpeta compartida con todo el equipo y listo. Entonces ustedes saben que en esa carpeta compartida van a tener en todo momento todas las hojas de ruta, también ese documento con las devoluciones, para que lo tengan siempre a mano, el cronograma. Dentro del aula, viste que está la parte de sitios, como tenés foro, está sitios. Exacto, Vos ahí sí. Ponés el enlace directo y está buenísimo, porque vas a sitios y bajás las planillas, bajás directamente. Sí, es muy buena idea. Usamos todo el tiempo. Y no se pierde en la discusión del foro, me parece que está bueno. Es un buen recurso. Sí, porque se nos pierde. Sí. No lo bajás en el momento, capaz que estás mirando apurado y... Sí, no, pero a veces en el movimiento los coordinadores suelen hacer algunos cambios o suelen hacer algunos agregados a la hoja de ruta, o porque hay algo del momento que surge y hay que cambiar, no sé, la nota o la nota de cierre, y ir a recuperar esa hoja de ruta, bueno. Sí, tal cual, es muy buena idea. Por ahí, desde sitios tenés todo eso como ahí nomás. Exacto. Dale, genial. Bueno, nos queda poquito tiempo. Chantal, ¿no? Era la que iba a preguntar algo. Iba a preguntar, quizás es una pavada, pero ¿viste en la hoja, en la planilla de seguimiento? Yo estoy hace muchos años en el Info con otro curso, pero siempre no termino a ver si hay la primera columna que dice participó o no, perdón, ingresó o no ingresó, que nosotros tenemos que ir a el área de administración, y no me acuerdo bien, pero cuando lo empiezo a ver me acuerdo, y bajar una planilla. Pero eso es como que uno lo baja hoy. Mañana tiene que volver a chequear de cero, porque quizás el participante no participó, pero sí ingresó. ¿Se entiende? Sí. No, pero esa, mirá, esa columna no es necesario que esté al día permanentemente como el resto de los desempeños, porque justamente por lo que vos estás diciendo. Esa planilla no hay otra manera que no sea ingresar cada vez y bajarse la planilla y chequearla de nuevo toda. No hay algo más. Lo que pasa es que esa planilla es la que mejor, es la que tiene el fiel reflejo de si entraron o no al aula. Porque hay cursantes que, ¿qué pasa? Ingresan al aula, pero no dejan huella. Es decir, entraron, miraron 2 o 3 foros y se salieron. Pero para la plataforma ingresó. Entonces, igual esa columna, como les digo, no es necesario que esa parte esté totalmente al día, porque sabemos que es imposible. Eso tal vez con que una vez cada 15 días lo hagan, a lo mejor al principio de cada clase podría ser una forma de mirar esa planilla. Entonces al que entró le ponen un sí y nada más. Igual nosotros también revisamos eso con Susana sobre el final, y más que todo cuando llega el proceso N. Es más, una vez que pasó el proceso N, todos los que quedan ahí deberían ser sí. Es decir, que no hace falta que ni siquiera la completen ahora en el momento. Se me está ocurriendo ahora. Sí, cuando se pase el proceso N y nosotros mismos vamos a ocultar de las planillas a esas personas que nunca entraron, todos los que quedan les corresponde la S de sí, porque si no lo desactivó el sistema es porque entraron al menos una vez. Claro. Así que preocúpense de esa columna. Ingresan ingresan a todas las clases y no participan. Sí, totalmente. Porque hacen lecturas, entonces vos ves que tienen un porcentaje alto porque recorrieron las aulas, se bajan el material o lo leen, les interesa mucho, pero no participan, no llegan al trabajo final. Y eso sí, obviamente ingresaron todos, pero el sistema cero no los quita.
El proceso cero no lo quitan después. No, porque ingresaron, exactamente. Sí, No, y también para el seguimiento muchas veces hay que hacer Esos Gabriela, Gabriela, correos por afuera. Eso, Gabriela, que no participan, ya sabe qué ponerle en un mensaje. Veo que has ingresado al aula, pero no has participado en ninguno de los foros. Es distinto decirle en la segunda clase que participó hasta el segundo y después no está, ya sabemos que ingresó. Pero al principio ese vacío que hay que no participa en el primer foro, en el segundo, y vemos que ingresó, ahí es importante la información de que ingresó, porque nos dirigimos de esa manera. Claro. Totalmente. Y como complemento a eso, si así todo no participan ante un mensaje de ustedes, esos van a ser los que al final de la planilla llevan el NP, no participó. NP, no participó, pero ingresó. Ese es el caso puntual de los que no participaron. Bien. No sé si alguna quiere preguntar algo más. Si no, me parece que podemos ir cerrando la reunión. Vamos a igual seguir comunicadas. Ya saben las que estuvieron que nuestra comunicación es día a día. Para las nuevas se van a enterar de la dinámica que es, se supone muy acompañada. Digo, cualquier duda que tengan van a estar Guille, Susana, yo y las propias compañeras, que la verdad es que en todas las ediciones me parece que fue fundamental ir construyendo con otras. Sí, es un grupo realmente espectacular. No es porque están ahí, pero muy buen grupo. Sí. Susana, no sé si te quedó por decir algo. No, lo mismo. Hola. Sí, se escucha. Se me corta el sonido. ¿Se escucha? ¿Sí? No me veo que se mueva, entonces digo... Se escucha eso. El sonido. No, lo mismo que dijo Sofi a las colegas nuevas, que todo lo que necesiten saben que pueden preguntarlo, y a las chicas que ya vienen de antes, bueno, que se animen a participar más en los foros. Si yo no respondo o si Guille no responde, que alguna que sepa se anime, participe y dialogue. Después nosotros entramos y reforzamos. Pero para que ese diálogo sea realmente un diálogo fuerte en un equipo de trabajo, ¿sí? Eso nomás. Y bueno, y bienvenidas. Sí. Así que bueno, nos reencontramos por suerte en esta tercera edición y ya vamos a ir viendo con qué nos encontramos y cómo lo vamos pensando en conjunto. Así que bueno, gracias a cada una, Guille, y estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuídense. Cuidemos. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Bien, ahora dejo de grabar.